Hola a todos, soy Fede Weisberg. Este es el seminario número 24. Mientras trato de poner cómo habilitar para que ande la bola señalizadora, vamos a ver algunos mecanismos de carcinogénesis. En Argentina, se estima que hay 130.000 casos de cáncer nuevos al año. Esto es una estadística del 2022 y aproximadamente con una mortalidad del 50%. Se estima que hasta los 75 años el 15% de los pacientes van a fallecer por cáncer, siendo los tumores más frecuentes en la población los de mama, seguidos de colorectal, de pulmón y de próstata y páncreas. Se especula que en el futuro, si bien hoy es la tercera causa de muerte en Argentina, se piensa que dentro de algunas décadas, uno de cada dos personas van a morir por cáncer. El proceso de carcinogénesis a nivel del tejido empieza con fenómenos proliferativos, a esto lo vamos a llamar hiperplasia, al aumento del número de células, que luego van a tender a desorganizarse, a tener alteraciones en el tejido, en algunos casos a tener un núcleo eh, más evidente o con mayor relación núcleo-citoplasma. Se van a empezar a ver algunas figuras mitóticas y a este proceso, que puede afectar íntegramente el tejido o no, o tener solamente una repercusión parcial en el tejido, como se ve en este caso, se lo va a llamar displasia. El fenómeno de cáncer va a ocurrir inicialmente en forma no invasora, afectando todo el tejido, pero sin romper membrana basal, y luego vamos a distinguir el fenómeno del cáncer maligno, que es la capacidad de poder invadir o de disrumpir en la membrana basal y poder invadir vasos linfáticos del tejido circundante. Este fenómeno es lo que permite que algunos tumores puedan hacer metástasis, lo cual va a condicionar y probablemente afectar en mayor medida la posibilidad de sobrevida del paciente con cáncer. Hanahan y Weinberg, desde el punto de vista de la biología tumoral, describieron 14, bueno, primero describieron 6, en la última actualización 14, hitos o fenómenos que pueden explicar mecanismos que favorezcan un evento tumoral o un evento carcinogénico. Algunos de estos fenómenos ya los vimos en la cursada, es decir, tener aumento en la actividad de proliferación, evadir supresores de tumores, eh, resistir a la apoptosis, tener actividad de telomerasas. Otros mecanismos no los vamos a ver hoy, los vamos a ver si quieren venir a la escuela de ayudantes, pero lo que nos vamos a dedicar a mirar durante la charla de hoy son mecanismos que permiten la adquisición del fenotipo invasivo, la posibilidad de atraer la vasculatura del huésped para poder irrigar y para poder dotar de oxígeno al tumor, y la capacidad de, bueno, la parte de senescencia la estuvimos viendo en el trabajo pasado o en la charla pasada, así que no nos vamos a dedicar tanto tiempo hoy. Sí vamos a repasar algunos de los fenómenos que están vinculados anteriormente al proceso de cáncer y vamos a describir que el fenómeno de carcinogénesis es un fenómeno comunitario. No implica necesariamente que una célula acumule mutaciones que les permitan hacer todas estas cosas, sino que van a haber eventos del huésped, células alteradas, fibroblastos particulares, linfocitos tolerogénicos, macrófagos con un perfil tolerante, vasos que irrigan, matriz extracelular fácil de invadir, eventos que van a condicionar que ecológicamente el sitio metastásico tenga posibilidades de desarrollarse y de no ser eliminado por el sistema inmunitario del huésped. La última mención que quiero hacer es que habitualmente describimos que el fenómeno carcinogénico implica una acumulación de mutaciones y que muchas veces a la hora de describir cómo se da la acumulación de mutaciones desde el punto de vista evolutivo, mencionamos que hay una acumulación de mutaciones que le permiten a la célula tener una ventaja invasora, pasar de un evento de solamente proliferación o de solamente cambio en la arquitectura del tejido a eventualmente poder invadir y poder romper membrana basal. Muchas veces no son solamente pocas mutaciones las que condicionan o las que pueden afectar que una población tumoral se desarrolle, sino que existen varias y incluso células que tienen mutaciones distintas, es decir, clones, por ejemplo, verdes y clones naranjas. Algunas de estas células que tengan alteraciones en particular que no les permiten invadir o que sí, mientras otras que no, por ejemplo. Entonces,
Muchas veces, por más de que asumimos que los tumores tienen siempre el mismo perfil o la misma acumulación de mutaciones, pueden existir clones con ventajas distintas y que respondan distinto a los tratamientos. Incluso, algunas mutaciones pueden ser las que direccionen y las que más ventaja les den a los tumores. A estas mutaciones, que son las que más ventaja les dan, las llamamos drivers o conductoras. Son las que habitualmente ocurren primero. Y hay otras mutaciones que también se pueden acumular, a las que se las llama pasajeras, que no tienen un rol tan activo en explicar el cáncer en este momento. Así como ocurre en la embriología, puede ser que no solamente se trate de una ventaja evolutiva que tiene una población tumoral, sino que sea el microambiente el que seleccione cuál es la población tumoral que más chance tiene de vivir. ¿Qué significa esto? No es una célula tumoral que se prepara para tener más capacidad para invadir, para metastatizar, para resistir a la hipoxia, para resistir a la falta de ATP o para resistir a la oxidación, sino que es el microambiente el que va condicionando y eligiendo los tumores que están más preparados para sobrevivir. A estos fenómenos se los llaman determinísticos, también es lo mismo de lo que seguramente se explica en embriología, como parte de la determinación celular, y estos fenómenos se los llaman estocásticos. ¿Qué significa estocástico? Es el azar o el ambiente o algo externo lo que selecciona a la población o al clon tumoral con mayor capacidad para poder desarrollarse. Entonces voy a anotar solamente como para que todas estas palabras queden escritas en algún lado. Así encima doy un poco de tiempo porque hablo muy rápido. Habíamos hablado que hay fenómenos que son determinísticos, que permiten advertir que hay mutaciones pasajeras, conductoras, que van a dar ventaja para poder invadir. Y hay fenómenos estocásticos, en donde va a ser el ambiente o el microambiente el que va a seleccionar el clon con mayor capacidad de adaptarse. Muy bien, lo dejamos escrito todo muy, muy hermoso quedó. Así que vamos a continuar con algunos de los mecanismos que ya vimos con ejemplos. Por ejemplo, advertimos tanto en la charla pasada como en las charlas de señalización que las vías de los receptores de crecimiento pueden condicionar que una célula entre al ciclo celular, dando una ventaja proliferativa. Y algunos tumores van a tener amplificación de los receptores de crecimiento, por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, y otros tumores van a tener mutación con ganancia de función en proteínas relacionadas a protoncogenes que favorecen la entrada del ciclo, como RAF y como MEK. RAF está mutado habitualmente en el melanoma. RAS está habitualmente mutado en el cáncer de páncreas o en el cáncer de colon. A veces esto condiciona que si la mutación es conductora, es driver, es la que mejor explica el fenómeno tumoral, las drogas puedan impactar en eh, apagar o en inhibir el crecimiento tumoral y que los pacientes con un melanoma metastásico con mutación de RAF, por ejemplo, respondan. Lamentablemente no todo es tan fácil porque habitualmente lo que vemos cuando damos tratamientos e inhibimos el RAF es que ERK, que se acuerdan, habíamos visto en la clase pasada, que era el que estaba peleado con P38, que condicionaba la transcripción de ciclina D, cuando ERK deja de estar, ERK lo que hacía era inhibir cascada arriba. Esto era como un feedback negativo, lo mismo que se ve en histoficio, en donde la última proteína de la cascada inhibe para arriba. Cuando, lo voy a anotar, cuando inhibo a RAF con una droga y se inhibe ERK, este feedback negativo deja de estar, por lo cual aumenta la transcripción cascada arriba de los factores de crecimiento, teniendo vías alternativas para el escape tumoral. Por lo cual, la complejidad del tratamiento oncológico implica que van a ser muchas mutaciones y muchas vías de resistencia que vamos a tener en forma sincrónica, a las cuales se va a explicar por qué los pacientes no responden durante mucho tiempo a los tratamientos o responden poco al tratamiento o hay que combinar tratamientos para poder aumentar la probabilidad de sobrevivir. Otras alteraciones están relacionadas a los genes supresores de tumores. Por ejemplo, HPV, que es un virus que explica el cáncer de cuello de útero, tiene proteínas virales que inhiben algunos genes supresores de tumores que vimos en la cursada, como P53 y retinoblastoma. Si tengo menor actividad de los genes supresores de tumores, menor actividad de retinoblastoma, voy a tener pasaje gratis a fase S, porque voy a tener la ciclina E, E2F actuando en forma no regulada.
Entonces, evadir los factores de crecimiento y tener una actividad proliferativa son dos de los hallmarks que explican fenómenos de cáncer. Acá vemos también que si tuviéramos alteraciones en alguno de los genes relacionadas a la detección del daño, también tendríamos menor capacidad para detectar daño en el ADN y la acumulación de mutaciones que pueden condicionar a los tumores. Existen fenómenos de cáncer hereditario, algunos relacionados al cáncer de mama o al cáncer de ovario, en donde vemos familias con muchos pacientes que tienen cáncer, explicados por alteraciones germinales de estos genes, ATM, ATR, CHEK1. La clase que viene, que la va a dar Paz, vamos a ver cómo estudiar desde el punto de vista de la oncogenética a pacientes que tienen cáncer hereditario. Otro ejemplo de cáncer hereditario lo representa el cáncer colorectal no polipósico hereditario o síndrome de Lynch, en donde las alteraciones están dadas por las proteínas que participaban en el sistema de reparación por mal apareamiento o mismatch repair. Estos pacientes que tienen algún tipo de alteración en el sistema de reparación también tienen acumulación de mutaciones a lo largo del ADN, mayor capacidad de tener alteración en protoncogenes o en genes supresores de tumores que van a dar ventaja al tumor para poder desarrollarse o para tener más actividad proliferativa. Por último, no solamente es a partir de desregular P53 que puedo alterar la sobrevida de la célula, sino que hay algunos tumores que por la actividad de los factores de crecimiento o por la actividad de otras vías de supervivencia tienen resistencia a la apoptosis. Por ejemplo, algunos tumores de mama y algunos tumores de próstata tienen expresión alta de una proteína que se llama PI3K. Esta proteína que se llama PI3K, no vamos a ver toda esta vía cuando estén en la escuela de ayudantes o en oncología la veremos toda, pero PI3K lo que va a condicionar cuando está activada es que, por ejemplo, tengamos alterada la vía de la apoptosis. Entonces, la célula tumoral se vuelve resistente a la apoptosis aun cuando hubiera un estímulo suficiente como para poder liberar el citocromo en la vía intrínseca, como vimos en la clase pasada. Y por último, algunas poblaciones tumorales. Habíamos visto en la charla pasada y en la parte de mantenimiento de la integridad del genoma que los telómeros eran estructuras que estaban al final de los cromosomas. Esto eran heterocromatina constitutiva, no tienen ADN codificante, habitualmente están cerca de la lámina nuclear los telómeros porque son elementos que codifican poco, que protegen a la cromatina codificante de alteraciones que podrían llegar a existir o de rupturas que podrían llegar a existir. Veíamos que a medida que teníamos replicaciones, por el problema de la replicación, no teníamos en general suficiente ADN como para poder replicar la cadena entera, los telómeros en forma entera, por lo cual cada ciclo a ciclo se acortan los telómeros, condicionando el proceso de senescencia que vimos la charla pasada. Las células tumorales también pueden tener alteraciones en un gen que se llama TERT o CENIC, que les genera o les favorece la formación de una enzima que se llama telomerasa, que usa un molde de ARN para poder codificar o para poder alargar la cadena adelantada, teniendo espacio suficiente la ADN polimerasa delta, la ADN polimerasa de la retrasada, para poder hacer el fragmento de Okazaki. Sin telomerasa quizás este fragmento se hubiera cortado porque no hubiera tenido espacio suficiente para hacer el fragmento de Okazaki. Con telomerasa y con la extensión de la hebra adelantada, tenemos fragmento de Okazaki y podemos alargar el telómero. Son pocas las células que pueden tener telomerasas, las células germinales tienen telomerasas, pero un mecanismo de inmortalidad replicativa es la codificación de telomerasas en la célula tumoral. Por último, y otro es parte de la cursada que vimos al principio y que también lo vamos a ver en los talleres o en los trabajos prácticos, es que para poder hacer la invasión inicial, uno de los mecanismos habituales es la reprogramación epigenética para que la célula se transforme el fenotipo de epitelial a mesenquimático. Para poder hacer eso, una de las vías que lo explican es la vía de la beta-catenina. Recordamos que en las uniones adherentes estaban dadas por E-caderinas y por beta-cateninas. Las E-caderinas forman la unión adherente, la beta-catenina era la proteína mediadora que la unía a la actina.
por ejemplo. Entonces, si la E-caderina es fosforilada, la beta-catenina suele quedar en el citosol y se degrada. Si hay actividad de otros factores de crecimiento o de Wnt, que es una proteína que también participa, puede ser que la beta-catenina no se degrade y que en el núcleo condicione a ciertas proteínas que cambian el programa de la célula de epitelial a mesenquimático. Estas aparecen en todos los libros de embrio, como SLAG, Snail, Twist. Son proteínas que cambian el patrón de epitelial a mesenquimático, haciendo o disminuyendo la transcripción de las proteínas epiteliales, como las caderinas, las claudinas, las ocludinas y las integrinas, y aumentando la transcripción de proteínas del estado mesenquimático, como metaloproteasas de matriz, fibronectinas, bimentinas y N-caderinas. Hablé todo esto rápido porque estábamos repasando elementos de la cursada y acá tenemos como el primer resumen que hacemos de lo que vimos. Muchos de los fenómenos que pueden explicar algunas mutaciones conductoras o pasajeras en el fenómeno de cáncer son ganancia de función a vías relacionadas a factores de crecimiento, MAP quinasas, ciclinas, disminución o pérdida de función en proteínas que impiden la progresión en el ciclo celular, acá se me tradujo el inglés, como la alteración de retinoblastoma, de P53, de P16, alteración en los sistemas de reparación, mismatch repair, ATM, ATR, BRCA, la inhibición de vías proapoptóticas y la estimulación de vías antiapoptóticas, me tradujo todo, la inmortalidad replicativa por la codificación de telomerasas y el favorecimiento de los fenotipos mesenquimáticos con las vías de beta-catenina, de SLAG, de Snail, etc. Bueno, ahora sí vamos a pasar a temáticas nuevas. El proceso metastásico es un proceso difícil porque existen muchos eventos que van a condicionar o que van a impedir que la célula tumoral tenga éxito. Por ejemplo, ya vimos que para las alteraciones del ADN existen respuestas de las células habituales que van a tratar de censarlas y de corregirlas. Incluso si uno de los eventos que vamos a tratar de generar o que se van a tratar de generar son los programas apoptóticos, la célula tumoral va a tener que resistir al estrés apoptótico que va a estar aumentando. También va a tener que resistir al estrés de proteínas que se empiezan a sintetizar mal. No va a tener tanto ATP para el gasto energético que representa un proceso de cáncer, por lo cual metabólicamente, proteostáticamente, van a haber mecanismos que van a aliviar el estrés de la célula tumoral, pero el que vamos a desarrollar hoy de todos estos, por una cuestión de tiempo y de cursada de pregrado, es el estrés hipóxico. La población tumoral va a crecer tanto que no va a haber suficiente cantidad de sangre o de oxígeno como para poder abastecer de oxígeno al tumor y favorecer que pueda continuar creciendo. Para eso existe una vía particular que actúa y que sensa la baja cantidad de oxígeno. Esta vía es la vía de la proteína HIF-1 alfa o factor inducible por la hipoxia. El factor inducible por la hipoxia en condiciones de oxigenación normal es degradado por una proteína que se llama von Hippel-Lindau. Cuando la proteína von Hippel-Lindau está hidroxilada porque hay oxígeno, la O del oxígeno, cuando hay suficiente oxígeno, von Hippel-Lindau está activa y HIF-1 alfa se va a degradar. Se ubiquitiniza. Von Hippel-Lindau es una ubiquitin ligasa. Tiene prolil hidroxilasas que van a generar la degradación de HIF-1 alfa. Sin embargo, en condiciones de hipoxia, es una proteína inducible por hipoxia, HIF-1 alfa va a actuar como un factor de transcripción de algunos genes. En particular, la proteína que va a sintetizar es el factor de crecimiento endotelial vascular, o VEGF, o VGF. El tumor va a secretar en respuesta a la hipoxia moléculas angiogénicas. Va a alterar un vaso normal. El vaso no es tumoral, el vaso es el del huésped. Pero en lugar de estar en quiescencia, va a estimular a que no solamente tenga un comportamiento proliferativo, sino que migre hacia el tumor. Eso es lo que vamos a ver en el proceso de angiogénesis. Van a haber elementos que van a activar al vaso del huésped. Como habíamos visto en dormancia,
El estar en P38 o el estar en crecimiento dependía del balance de factores que inhiben la proliferación y de factores que aumentan la proliferación. El tumor, al sintetizar elementos o al tener transcripción de elementos que responden ante la hipoxia, va a tener aumento de los activadores de la angiogénesis. A este fenómeno se lo llama switch angiogénico. El vaso pasó de estar en quiescencia sin ningún tipo de actividad proliferativa o de migración a activarse. La segunda cosa que vamos a mencionar es que cuando el endotelio es activado porque recibió factores de crecimiento, es activado con fenotipos celulares distintos. Van a haber células que van a tener un comportamiento de migración, a las cuales vamos a llamar punta, y van a haber células que van a tener comportamiento proliferativo, siguiéndolas, que se van a llamar base. Este proceso es un fenómeno de migración colectiva, como vimos en la cursada. Hay una célula directriz que tiene filopodios, que tiene frente de avance, unida por moléculas de adhesión como E-caderinas a células de la base en las que va a predominar el comportamiento proliferativo. No solamente va a haber un comportamiento proliferativo, sino que se va a adaptar una morfología símil vaso para poder desarrollar un nuevo circuito alrededor del tumor. Vamos a terminar de ver que no solamente va a ocurrir eso, se van a reclutar pericitos, van a formarse la estructura de vasos nuevos y que cuando el tumor se encuentre nuevamente perfundido, las células van a entrar nuevamente en quiescencia, volviéndose células falángicas, como la falange romana, como el soldado romano. Van a ser todas iguales. Durante este momento teníamos células punta y base, migratorias proliferativas, con formación de nuevo tejido epitelial, adaptación o generación de flujo y disminución en la síntesis de VEGF y restablecimiento de la quiescencia para formar células falángicas. Vamos a ver este proceso complejo con un poquito más de detalle. VEGF es liberado por el tumor. La célula que más reciba VEGF es la que va a actuar como célula de la punta. La célula de la punta es la célula que tenía un comportamiento de migración. La forma de que esta célula sea seleccionada para ser la que migra versus la célula que prolifera se da por una señalización yuxtacrina. Cuando la célula recibe mucho VEGF, va a sintetizar una proteína o un ligando yuxtacrino que se llama delta. Delta va a interactuar con las células de al lado que tienen un receptor que se llama Notch, inhibiendo los receptores de VEGF. Vamos de vuelta. Hay una inhibición de las células de la base por la célula de la punta. La célula de la punta es la que más recibió VEGF y como recibió mucho VEGF, es la que puede liberar o la que puede tener una proteína que va a simbolizar yo recibí más VEGF que ustedes. Esta proteína se llama delta y va a inhibir a las células de al lado para que no tengan más este receptor, para que no reciban tanto VEGF. De esta manera queda seleccionada la célula que es de la punta y queda seleccionada la célula que va a proliferar, que es la célula de la base. Esta va a aumentar los receptores para proliferar, pero no va a tener más los receptores para que pueda migrar. Noten, o si hicieron embriología o si van a hacer embriología, que esto es un fenómeno que le permite a una población celular saber cuán cerca está del tumor. La que está más cerca del tumor sabe que tiene la posición más cercana. Es lo que llamamos información posicional. Tiene más idea de la cantidad de proteína o de VEGF que está recibiendo, en comparación a las de al lado, que reciben menos. Y de esta manera, a partir de poblaciones que parecen iguales, hay dos comportamientos distintos. El comportamiento migratriz y el comportamiento proliferativo. El comportamiento de la que tiene más y el comportamiento de la que tiene menos. Se va a establecer la migración colectiva porque va a haber una célula que recibió más VEGF. Cuando hay una proteína que puede alterar el fenotipo de varias células según la cantidad que tiene, cuando esta proteína es liberada al ambiente en forma de gradiente de concentración
alguna población celular recibe más y tiene un comportamiento y otra población recibe menos, a veces esto está dado por esta inhibición substácrina, se la llama morfógeno. BGF está actuando como un morfógeno para poder adaptar la respuesta de las poblaciones celulares y que ésta tenga un comportamiento migratriz y que las otras tengan un comportamiento proliferativo. Bueno, lo vamos a repasar, esta vez como integrando muchas cosas a la vez, pero la idea es que lleguemos a esta parte de la cursada de biología habiendo visto varios mecanismos que permitan integrar muchos temas. Vamos entonces a pensar que ahora tenemos un fenómeno de migración colectiva a partir de una célula directriz y a partir de células de la punta, que éstas mantienen la unión con moléculas de adhesión de tejido epitelial y que van a haber proteínas que van a actuar como quimioatractantes guiando a los filopodios y van a haber otras proteínas u otros elementos que van a actuar como quimiorepulsores. Las células no van a migrar para abajo, sino que van a migrar hacia el tumor, porque, por ejemplo, BGF actúa como un elemento quimiotractante. Y esta regulación de las células migratrices es lo que vimos en las clases de migración como lo que permitía que los filopodios, las cefrinas, guiaran el comportamiento de los microfilamentos hacia un lugar y no hacia el otro. Cuando tenemos o cuando seguimos con el desarrollo del vaso, van a haber elementos dados por el contacto de las células de la base, por el rechazo con cargas electrostáticas, que le van a permitir formar una nueva identidad apicobasal. También las células de la punta pueden fusionarse entre sí. Y asimismo van a haber elementos cuando las células de la base estén conformadas que le van a permitir la atracción de pericitos y la conformación de nuevas estructuras para darle un poco más de calibre al vaso, como la formación de elementos que inhiban las enzimas que estaban degradando la matriz extracelular y la formación de membranas basales nuevas. Voy de vuelta. Para conformar el vaso tengo que tener un fenómeno morfológico. Tiene que haber una luz nueva. Esta luz va a estar dada porque hay pinocitosis. Se van a incorporar elementos que estaban internos para formar una luz nueva. Va a haber una nueva orientación apical basal. Esto va a estar dado por el contacto entre células de la base y también por las cargas que van a tener las proteínas en la membrana. Asimismo, estas células se estaban invadiendo y para poder invadir tenían que tener enzimas que degradaran la matriz. En las células de la base esto tiene que dejar de pasar, por lo cual se tienen que inhibir estas enzimas que estaban degradando la matriz. Van a tener que estimularse el ingreso de pericitos y la síntesis de nueva matriz. Estos son los eventos que participan, que los vamos a anotar solamente para que no me maten. Habíamos visto, igual creo que están resumidos después. Habíamos visto que tienen que haber una nueva luz, que esto va a estar dado por pinocitosis, que va a haber una nueva actividad o un nuevo eje apicobasal. Esto va a estar dado por el reconocimiento entre membranas y cargas con actividad electrostática repulsiva, que tiene que haber, eh, que si antes teníamos un comportamiento orientado a la degradación de la matriz extracelular, como por ejemplo con metaloproteasas de matriz, las nuevas células de la base tienen que sintetizar inhibidores de las metaloproteasas. Eso se lo llama TIMS. Tienen que haber atracción de pericitos, síntesis de nueva membrana basal, síntesis de nueva membrana basal y asociación entre células de la punta para formar ramificaciones. Esto es lo que más o menos estábamos viendo en la... se me dio cualquier cosa. A ver si puedo volver. Ahí vuelvo. Listo. Esto es lo que más o menos veíamos en esta parte de las diapositivas. Se forma una nueva luz, hay un eje nuevo apicobasal, hay rechazo electrostático y hay atracción de pedricitos, formación de membrana basal por
degradación o por inhibición de la degradación que antes estaba haciendo las metaloproteasas de la matriz, que eran las que fueron sintetizadas por la célula de la punta. A ver si puedo borrar esto. Me digo que no lo puedo borrar. Bueno, voy a detener un segundo y ahora sí. Bueno, volvimos. Espero que el que maneja el Zoom lo pueda editar. Por lo cual, llegamos hasta acá. Tenemos la conformación de un nuevo vaso. Una vez que se conforma un nuevo vaso y que puede entrar nuevo flujo de sangre al tumor, voy a tener la normalización de la perfusión tumoral, no va a haber síntesis de VEGF y las células no van a tener más el estímulo para comportarse en eventos proliferativos o en eventos de migración. Se van a volver células falángicas y van a entrar en quiescencia. Entonces, esto es el resumen de lo que estuvimos viendo. Las vías que pueden regular o que a veces están alteradas, por ejemplo en el cáncer de riñón, son las de HIF1-alfa, von Hippel-Lindau. VEGF actúa como morfógeno, estimula un fenotipo invasor en las células directrices de la punta y las células aledañas, las de la base, reciben señalizaciones substácrinas que favorecen un fenotipo proliferativo. El endotelio vascular no tiene mutaciones, se favorece la migración colectiva del endotelio, considerando señales quimiotractantes y quimiorepulsoras. El contacto y la presión mecánica entre las células de la base y la generación de rechazo electrostático favorece la eh, organización de ejes apicobasales, disminución de la degradación de la membrana basal y reclutamiento de pericitos. Una vez restablecido el flujo sanguíneo, cesa la secreción de VEGF y las células se vuelven falángicas y entran en estado de quiescencia. Algo para mencionar y lo que nos condiciona el desarrollo o el tratamiento del cáncer con la angiogénesis es que los vasos tienen muy mala calidad. Son aberrantes, no suelen estar íntegramente formados, sino que se forman medio del pucho, son vasos vacíos. Esto a veces nos condiciona el ingreso o la poder dar quimioterapia a los pacientes. La quimio no llega bien a los tumores por estos vasos aberrantes. Los antiangiogénicos, es decir, los inhibidores de VEGF, son drogas que lo que permiten es normalizar los vasos y esto aumenta la capacidad de poder dar drogas oncológicas y que lleguen a diana. El último tema que vamos a ver es el desarrollo de la cascada metastásica. Habitualmente, uno de los sitios en donde suelen diseminar los tumores es hacia la vasculatura linfática, hacia los ganglios, como primera estación. Y esto está dado porque los vasos linfáticos están un poco más permeables a los tumores, hay mucha presión oncótica, presión en el intersticio que también favorece el ingreso de los tumores, y porque algunos tumores también emiten vesículas extracelulares o exosomas que favorecen el desarrollo de la vasculatura linfática. Por estas razones, uno de los primeros sitios en donde se intravasan los tumores es la vasculatura linfática. Otros tumores se pueden diseminar por vasculatura sanguínea o por contigüidad o en la cercanía. Cuando los tumores están en el vaso, suelen asociarse a elementos de la sangre, como por ejemplo las plaquetas, para favorecer su circulación. Las plaquetas muchas veces responden ante los tumores formando coágulos o formando agregados. Es habitual que en los pacientes que tienen tumores que diseminan por sangre tengan mayor capacidad para formar trombos, siendo un evento clínico que también puede predisponer a mortalidad. Y una vez que el tejido está en sangre o en vasculatura linfática, para poder entrar al sitio de metástasis, va a seguir la unión a distintas proteínas de unión celular que son parecidas a las que veíamos cuando veíamos homing de los linfocitos o cuando veíamos cómo los linfocitos entraban al medio o a un medio en donde responder ante la inflamación. Primero van a tener adhesiones iniciales débiles, mediadas por selectinas y cialomucinas. Luego van a tener adhesiones estables, mediadas por integrinas y por moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas, como las ICANS, y luego van a hacer un proceso de migración parecida a la ameboidea, una diapedesis, en donde la célula va a poder entrar y generar movimientos en donde el núcleo pueda migrar hacia adentro, yendo de zonas de mayor tracción, de mayor
tensión mecánica a zonas en donde hay menos tensión mecánica. A veces nos llama la atención que un paciente que tiene un cáncer de colon tenga metástasis en el hígado o que tenga metástasis en el peritoneo. Muchas veces no podemos, a veces poder, siempre tenemos la idea de que los tumores siguen una suerte de circulación anatómica para poder establecer el sitio de metástasis. Esto es muy común, por ejemplo, en los tumores de testículo. Los tumores de testículo inician el cáncer en el testículo y luego siguen por los ganglios que están cercanos a la vena cava y luego hacen metástasis en el pulmón, siguiendo el trayecto circulatorio. Esta idea era la que inicialmente se conocía o se pensaba sobre cómo se elegía el sitio de la metástasis del paciente. Pero luego empezamos a advertir que para algunos tipos tumorales es más frecuente tener metástasis en unos lugares que en otros. Por ejemplo, el cáncer de mama es muy frecuente que haga metástasis en el hueso, mientras que el cáncer de colon es muy frecuente que haga metástasis en el hígado y no tanto en el hueso. Y que el cáncer de páncreas es muy frecuente que haga metástasis en el hígado y no tanto en cerebro o no tanto en pulmón. Esta selección de cuál es el sitio en donde se va a hacer metástasis depende de otras teorías que fueron estudiadas desde el siglo XIX. La primera teoría que conocemos es la teoría del suelo y semilla. En la teoría del suelo y semilla se describe que existe una comunicación endocrina muy inicial entre el tumor y el sitio de la metástasis. El tumor va a liberar elementos como por ejemplo en la imagen se ve una enzima similar a la paratormona que va a activar a osteoclastos para que liberen elementos de la matriz extracelular que puedan atraer al tumor. ¿Qué significa esto? Existe una comunicación previa entre el tumor y el sitio de la metástasis que le da ventajas al tumor, le da capacidad proliferativa, le permite tener mayor capacidad de adherirse a los vasos cerca de las metástasis y a cambio, en las zonas metastásicas se va preparando un ambiente favorable para la invasión. Esta comunicación previa, en donde es como que el tumor establece una semilla en el suelo, es lo que se lo conoce como teoría del suelo y la semilla, explicada por Payet. Se puede llegar a favorecer un- una etapa temprana de metástasis en zonas no contiguas, a partir de señalizaciones endocrinas que se dan por moléculas que impactan en la diana. Este es el caso de la paratormona de un cáncer de mama en el hueso. Por otro lado, en la cursada también vimos que hay otros elementos de comunicación como los exosomas o las vesículas extracelulares. Habíamos descrito en otros seminarios anteriores que hay elementos vesiculares o hay endosomas que tienen o que pueden detectar proteínas ubiquitinizadas e incorporarlas al endosoma temprano, formando cuerpos multivesiculares. Estos cuerpos multivesiculares, en lugar de ir a lisosomas, perdón, voy de vuelta, existen cuerpos multivesiculares que reclutan proteínas adentro del endosoma. Noten que a diferencia de lo que veíamos en la endocitosis, cuando se reclutan elementos del citosol, forman o pasan conformando vesículas. Hay una invaginación de la membrana del endosoma que incorpora carga en forma de vesículas adentro de vesículas. Esto se lo llama cuerpo multivesicular. Y habíamos visto durante la cursada que el cuerpo multivesicular o el endosoma tardío se fusiona con el lisosoma o también puede liberarse. Si se inhiben proteínas o si se inhibe carga de protones o si hay una señalización RAB distinta, en general esto está mediado por RAB7, el cuerpo multivesicular libera vesículas con contenido proteico en lugar de que se fusionen con el lisosoma. Estas vesículas o que son estos exosomas pueden tener distintos elementos que pueden favorecer el desarrollo tumoral. En algunos casos son ARNs mensajeros, ARNs largos no codificantes, tienen proteínas integrinas para poder en la membrana plasmática, en la membrana del exosoma, y también pueden tener ARN de microinterferencia o incluso ADN que puede tener mutaciones.
Fíjense que a partir del exosoma se puede establecer o se pueden pasar elementos que pueden dar ventajas tumorales de un lado muy lejano. Y la cuestión interesante y que también explica cuál es el sitio de tropismo metastásico es que las integrinas que tienen los exosomas le dan ventaja o le dan especificidad al órgano que va a ser invadido. Por ejemplo, las integrinas beta 1 o alfa 6 que puede tener un exosoma condiciona que de un tumor se comunique con el pulmón, favoreciendo que el pulmón tenga más capacidad de ser invadido. O las integrinas alfa B corta, beta 5 condicionan para que respondan las células de Kupffer en el hígado, guiando o dando señalizaciones a distancia al hígado para prepararlo para ser invadido. El- la comunicación prematura a partir de proteínas o a partir de exosomas es lo que establece lo que llamamos nicho premetastásico, que es decir, la casa, el lugar en donde van a tener los tumores para invadir o para poder diseminarse, el sitio que está mejor preparado para la invasión. Habíamos visto en la charla pasada que cuando llegan los tumores a este sitio metastásico, tienen las cosas bastante facilitadas para no hacer tanto ruido. Y esto va a estar dado por tener alta actividad de P38, baja actividad de ERK, fibroblastos que tienen matriz extracelular fácil de invadir, colágeno laxo, eso le va a permitir a la célula estar en quiescencia, ciertos leucocitos que son favorables, poca actividad metabólica, poco ATP, poca síntesis de proteínas, y en base a esto es que llegábamos a la clase pasada. En el sitio metastásico, inicialmente los tumores no van a tener una alta actividad hasta que se hayan acumulado mutaciones o haya entrado flujo sanguíneo, hasta que haya mejor adaptación, y ahí tendremos el despertar de la metástasis. En el taller vamos a trabajar cómo se orienta el tratamiento del cáncer hoy en día. Así que tenemos el último resumen y la última parte de la clase. La invasión a distancia va a ocurrir luego de haberse efectuado la transición epitelio-mesenquimática. Esto va a permitir a las células hacer migración mesenquimática y también ameboidea o colectiva. Muchos tumores se diseminan inicialmente a la vasculatura linfática, es más permeable. Se liberan factores de crecimiento, se liberan exosomas que favorecen el desarrollo linfático. Hay interacciones en la vasculatura con plaquetas, esto puede favorecer fenómenos trombóticos. La extravasación ocurre en zonas específicas que tienen mayor capacidad de adhesión y existen teorías que permiten explicar la selección del sitio metastásico, como por ejemplo la teoría del suelo y semilla, y vimos que existen estructuras de comunicación intercelular como los exosomas que orientan la elección del sitio metastásico. Bueno, esto ha sido muy largo, espero que en los talleres y en las clases de consulta lo podamos aclarar y bueno, fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima.